Bueno chicos, continuando con la farmacología de las aminas, vamos a presentar un caso clínico de una paciente que tiene 65 años, tiene sus hijos que han viajado y le han hecho un síndrome del nido vacío, consulta por trastornos del sueño, del apetito, del ánimo y refiere tener trastornos o ideas de tipo suicida con pérdida de peso, dolor de cabeza, abulia, etc. Entonces uno plantea un síndrome depresivo en el que nos tenemos que preguntar si tenemos que utilizar fármacos. Por lo general, cuando el paciente tiene ideas negativas o ideas de autoflagelo como el suicidio, hay que pensar en farmacología. Tenemos que saber que existe una ventana terapéutica entre 1 y 60 días hasta que podamos ver los cambios significativos de los antidepresivos. Los neurotransmisores que necesitamos modular son la noradrenalina, dopamina y serotonina, básicamente. No es necesario asociar vitaminas al tratamiento, pero sí es necesario estimular la exposición al sol, porque con la exposición al sol obtenemos sustancias de tipo melatonina que ayudan a la formación de la serotonina. Le advertiría que al principio del tratamiento puede sufrir algo que se llama síndrome serotoninérgico, con mareos, vértigos, cefalea, dispepsia, etcétera, o trastornos conductuales que pueden cursar en los primeros días con una inestabilidad hasta en la marcha. Y no puede consumir obviamente bebidas alcohólicas por las reacciones adversas y el metabolismo de estas drogas, aunque no se unan al mismo receptor, como por ejemplo con los barbitúricos o las benzodiazepinas. Esto es un esquema para poder repasar que nosotros tenemos la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la recaptación y la degradación de los neurotransmisores. Es fundamental conocerla para poder aplicar los fármacos. Esto es de la noradrenalina, adrenalina, esta es de la serotonina con sus transmisores y sus precursores, y aquí tenemos algo que quiero que es muy gráfico, que antes del tratamiento nosotros tenemos una síntesis del neurotransmisor, una liberación y un efecto postsináptico, pero también tenemos un efecto presináptico de autorregulación. Antes del tratamiento hay una determinada autorregulación. Cuando nosotros tenemos más neurotransmisor para intervenir bloqueando su recaptación, tenemos que en un tratamiento agudo estos receptores inhiben la secreción, porque los autorreceptores, cuando se unen con mayor cantidad de neurotransmisores, inhiben la secreción, pero a largo plazo hay una desensibilización de estos autorreceptores presinápticos, y nosotros tenemos mayor cantidad de neurotransmisor en la sinapsis para poder hacer el efecto modulador. Estos son los sitios de mecanismos de los diferentes antidepresivos, ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver los grupos y agentes farmacológicos que tenemos. Tenemos varios, como verán, los inhibidores del almacenamiento de las monoaminas, los inhibidores de la degradación de la serotonina, los inhibidores de la recaptación. Aquí tenemos antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la recaptación de noradrenalina sola. Después tenemos los antidepresivos atípicos, los agonistas del receptor de serotonina, los antagonistas del receptor de la serotonina y los estabilizantes del ánimo, o que es básicamente el litio, pero tenemos otros que ya los vamos a nombrar. Dentro de los inhibidores del almacenamiento de las aminas, nosotros ya hemos visto en farmacología general, cuando hemos visto anfetaminas, pero que es una amina mixta, indirecta y mixta, que no solamente estimula como agonista, sino que hace de neurotransmisor, de falso neurotransmisor, y en las vesículas de las terminaciones nerviosas, sino que tenemos los sintéticos
como el modafinilo y otros, pero básicamente la anfetamina y el modafinilo son los que tienen que memorizar como inhibidores del almacenamiento de las aminas. ¿Qué tenemos que saber? Que interfieren con la capacidad de las vesículas de almacenar monoaminas, que los derivados desplazan la serotonina y la dopamina y la noradrenalina, y que para su único tratamiento es en el tratamiento del TDAH, que es el trastorno de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque la noradrenalina a nivel de la corteza provoca una hiperexcitación, y cuando uno reemplaza la noradrenalina por estos inhibidores de los almacenamientos, mejora la concentración y la hiperactividad que se provoca en los niños, ¿sí? Después tenemos un ilegal, que es el MDMA, que es el famoso éxtasis, que es un inhibidor selectivo del receptor de la serotonina. Es ilegal, pero inhibe el almacenamiento y provoca estados confusionales, como cuando uno está bajo efecto de la droga. Los inhibidores de la degradación, que son la degradación la provocan las enzimas MAO y COMT, acuérdense, nosotros les llamamos los IMAO, los inhibidores de la MAO, ¿no? Entre ellos tenemos la selegilina, inhibe la MAO-B, y a bajas dosis la MAO-A también a altas dosis. Tiene una alta toxicidad con tiramina cuando se consumen con este tipo de alimentos, producen hipertensión, cefalea, arritmias, etc. La selegilina se indica como un parche transdérmico y oral, tiene un metabolismo hepático, eliminación renal, pero interfiere mucho con todos los fármacos que se metabolizan con el P450. Hay otros como la moclobemida y la befloxatona, pero no son de uso en general. Muy importante, los inhibidores de la recaptación, que son los antidepresivos tricíclicos. Tenemos para trastornos obsesivo-compulsivos, bloquean los transportadores de la recaptación tanto de la serotonina como la noradrenalina. Entre ellos tenemos los dos más comunes, la imipramina y la amitriptilina. De esto, la amitriptilina es importantísima porque no se utiliza como un antidepresivo, sino se utiliza como un antineurálgico. Ya lo hemos visto cuando hemos visto el dolor crónico, y se usan para migrañas, dolores neuropáticos crónicos, síndrome de la fatiga crónica, pero con muchas reacciones adversas. No es para todos. Arritmias, hipotensión ortostática, síntomas colinérgicos como diarrea. De hecho, la amitriptilina se suspende o se baja la dosis en la fibromialgia cuando empieza con diarreas. Tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Estos los más usados, son de primera línea en todo el mundo. Entre ellos tenemos la fluoxetina, el citalopram, escitalopram, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Son de inicio y derivación a dosis y de privación a dosis progresivas. O sea, no solamente lo tengo que iniciar progresivamente en la dosis, sino que lo tengo para retirarlos, lo tengo que hacer también en forma progresiva. La suspensión abrupta da esta deprivación que da ansiedad, disforia, insomnio, hasta puede hacer un estado de despersonalización y brote. ¿En qué se usan? Se utilizan en estados de trastorno de ansiedad, en trastornos de pánico, en trastornos obsesivos compulsivos, postraumáticos, pero por supuesto tienen sus efectos adversos. Dan disfunción sexual, trastornos gastrointestinales y algo que se llama síndrome serotoninérgico, que lo voy a preguntar, es pregunta de examen: hipertermia, rigidez muscular, mioclono, fluctuaciones del estado mental, cefalea, vértigos, mareos, etc. O sea, hipertensión, cefalea, todo. O sea, deben conocer el síndrome serotoninérgico porque no es poco común. Bueno, después tenemos los inhibidores de la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina, y los inhibidores de la recaptación de noradrenalina solas. Los que inhiben la serotonina y la noradrenalina tenemos la venlafaxina y la desvenlafaxina. Tenemos la duloxetina y el milancipram. ¿Cuáles son los usos? Los usos de la duloxetina es dolor neuropático
depresión y fibromialgias. Pero la venlafaxina y la desvenlafaxina, no está escrito aquí, pero quiero que lo sepan, son para trastornos depresivos con altos síntomas depresivos, con pacientes que tienen una abulia importante, que no quieren comer, que no quieren bañarse, que no quieren levantarse de la cama. Son esos pacientes que no cursan con ansiedad y tristeza, sino con una depresión y una abulia importante. La atomoxetina es una medicación que es inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Su tratamiento es en estos trastornos de la atención que hemos visto y de la hiperactividad, porque eleva la noradrenalina en la corteza prefrontal, tiene un potencial menor de abuso en comparación con las afetaminas que hemos estado hablando, y tiene reacciones adversas cardiovasculares, pero bueno, es muy indicado en los niños. Dentro de los antidepresivos atípicos tenemos la trazodona, la mirtazapina y el bupropión. La trazodona bloquea los receptores serotoninérgicos, presinápticos y postsinápticos, se utiliza solo como hipnótico. La mirtazapina también utiliza los receptores serotoninérgicos, útil como ansiolítico, hipnótico y oroxigénico. Oroxigénico es que de hambre, digamos. Y el bupropión es un fármaco que ahora está en auge porque sirve para el cese del tabaco, y ahora asociado a la naloxona se utiliza para la obesidad. Así que bueno, eso tienen que conocer básicamente de los antidepresivos atípicos. De los estabilizadores del ánimo vamos a nombrarlos: el litio, ácido valproico, carbamazepina y la lamotrigina, que ya lo hemos hablado cuando hablábamos de la farmacología glutamatérgica. Del litio tenemos que saber que entra en la célula a través de los canales de sodio, disminuye la neurotransmisión serotoninérgica, muscarínica y central, se da en tratamientos a largo plazo, por ejemplo, de pacientes con enfermedad bipolar. El tratamiento puede provocar insuficiencia renal por depósito, hipotiroidismo, bocio, diabetes insípida, y cuando hay intoxicación a veces requiere diálisis.